Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos, como siempre, haciendo buenas y santas por esta señal Santa María, el canal de la vida. Día jueves, hoy es el día que tendría que estar acompañándonos el padre Giorgi, lamentablemente por compromisos ya tomados se tiene que ausentar. Pero bueno, manda cariños y saludos para todos, estará acá la semana próxima. Así que llevaremos juntos este programa, ¿no? Desde los estudios de televisión del Grupo Educativo Marín, de lunes a viernes, entre las 20 y las 21 horas, estamos compartiendo con ustedes noticias de la iglesia local, de la Argentina y el mundo, y también hablamos de temas que nos ocupan y preocupan porque habitamos este mismo planeta y tenemos que cuidarlo. Ayer, con el doctor Amatucci, hicimos un programa con mucho contenido en relación a la educación fundamentalmente y a la necesidad de hacer un cambio en la Argentina para lograr una sociedad y un país que merecemos, que sea mucho más efectivo, ¿no? No tanto el país, ¿no? Decíamos que lo que tiene que cambiar es un poco el pensamiento, o mucho, el pensamiento y el accionar de muchos argentinos, ¿no? Que están en este momento acompañando nada más y no aportan demasiado. Digo, ojalá que tengamos cambios importantes. Gracias a los que llamaron, 4512-3807, a los que nos escriben a Pereira con y@marin.edu.ar. Rápidamente, Josefina de Capital nos llamó para pedir por la salud de su nieto, de Francisco, y agradece que este programa se haga todos los días. Los agradecidos somos nosotros, Josefina, realmente nos pone muy contento poder llegar al hogar y que nos abran la puerta, que nos permitan entrar por este aparatito, por la pantalla del televisor, es muy fuerte para nosotros, ¿no? Recibir esto. Y la oración, de la que tanto hablamos como herramienta fundamental en la vida, digo, seguramente ha provocado y seguirá produciendo transformaciones significativas. Por eso, aquellos que pidan, sepan que hay muchos otros que están escuchando este programa y que están ya tomando nota rápidamente para poner las intenciones en oración. Y este es el caso de la salud de Francisco. Marta de Recoleta también pide por su hija Macarena. Hace mucho tiempo que tenemos este contacto así vía teléfono con Marta de Recoleta por su hija, que tiene cáncer, como lo dice ella, lo dice tal cual como es, con lo doloroso y fuerte que suena, ¿no? Y bueno, y seguimos acompañándola a Marta, a usted y a Macarena y a toda su familia, ¿no? Con oración y con el deseo, de verdad, que puedan llevar adelante con mucha fortaleza algo tan difícil, ¿no?, como es esta enfermedad. Gracias a Susana de Palermo, que nos llamó, a esta señora que se llama Elisa de Florida, de Olivo, que nos ve siempre, nos envía cariños a todos, que le levantamos el ánimo y le levantamos el alma con el programa. Está bueno, cuando nos dicen cosas como esta, la verdad nos llena de alegría, porque es la devolución que uno busca, uno espera, por lo menos. En realidad, cuando se preguntan cuánta gente nos mira, cómo es la medición, no hay medición de rating en los canales de cable, entonces es muy difícil saber si nos miran 100, 1000, 10.000 o la cantidad que sea, pero estos llamados, sinceramente, ¿no?, nos dan a nosotros la certeza de que lo que estamos haciendo llega a algunas personas y les sirve, ¿no? Y gracias, de verdad, somos nosotros los agradecidos. También a Marta de Pilar, que es una pena mirar hacia atrás, cuando hablamos del tema de los abuelos, ¿no? Llamó con mucho dolor. Estamos, insisto, trabajando en el programa para los abuelos y estamos buscando este tipo de mensajes para tener una mirada de un lado y del otro, ¿no? Cómo se vive siendo abuelo, cómo se vive siendo hijo, cómo se vive siendo nieto. Este caso es de Marta, repito, de Pilar, que es una pena que la vida la tengamos mirando, hagamos la vida mirando hacia atrás, hay que mirar hacia adelante. Que a los hijos uno le ha dado todo, pero muchas veces no dan la respuesta que uno espera. No son los nietos los que pifian, ¿no?, sino que son los hijos que no devuelven. Lo hemos planteado, ¿no, Marta? Y coincidimos muchas veces. Cuando en casa uno espera que los hijos, uno los educa con el mayor de los cariños, uno da todo. A veces se pregunta, cuando estamos en la situación como la que está usted ahora, ¿en qué hemos fallado? Yo creo que no es un tema de fallar, no es un tema de hacerse esta pregunta. Yo creo que el tema es que cada uno tiene en su interior una capacidad de amar, de querer, de reconocer, una manera de decir gracias por lo que me han dado. Y hay algunos que tienen una limitación, ¿no? Parece que fueran
egoístas, esta es la palabra. Me diste lo que me tenías que dar, ¿no? Me ayudaste a ser un profesional, pero porque tenías que ayudarme a ser un profesional. Para eso sos mi papá, para eso sos mi mamá. Estas exigencias que muchas veces los hijos tienen para con nosotros lo transforman en egoístas. Y a lo mejor con el tiempo pasan estas historias, ¿no? Que de tanto que uno le ha dado, pareciera que han sido obligaciones, y los hijos no lo toman como un regalo de verdad, lo toman como una obligación que uno ha tenido, y muchas veces los nietos miran este modelo y bueno, y se copian. Por eso coincido, no son los nietos, creo que tienen que ver mucho con los hijos, y a veces los hijos no lo hacen con mala intención. Vamos a avanzar con el programa, hay más llamados, pero tenemos mucho material, porque hoy en el santoral de la iglesia, le cuento, si quieren ponchar esta imagen, seguramente para muchos es muy conocida, se llama Santa Teresa Benedicta de la Cruz, conocida como Edith Stein, ¿no? Una mujer de la Orden de las Carmelitas Descalzas, fue mártir, nació y fue educada en la religión judía, después de haber enseñado filosofía durante algunos años entre grandes dificultades. Recibe por el bautismo la nueva vida en Cristo y la desarrolla bajo el velo de religiosa hasta que, en tiempo de un régimen hostil a la dignidad del hombre y de la fe, fue desterrada y encarcelada. Muere en la cámara de gas del campo de exterminio de Auschwitz, cerca de Cracovia, en Polonia. Santa Teresa de la Cruz es una mujer a la que uno le reconoce. Hoy hablábamos con Patricio, un compañero de trabajo, que decía: hay que leer a Santa Teresa de la Cruz, ¿no? Tiene cosas muy piolas, me decía, con muchas energías y con muchas ganas. Y vamos a mostrar parte de esta biografía de la Santa que tenemos en el día de hoy, y también vamos a compartir una oración. Pero vamos por parte, si quiere, la biografía de Edith Stein aquí en Buenas y Santas. Ma che mistero nella mia vita, che mistero. Sono un peccatore dell'anno 80.000, un menzognero. Ma dove sono? Cosa faccio? Sono il santo che ti ha tradito quando eri solo, e vivo altrove e osservo il mondo dal cielo e vedo il mare per me, le foreste e vedo c'è una notte buia abbastanza da nascondermi, se c'è una luce
Quella gioia di vivere che forse ancora. Ciertamente la biografía de esta mujer nos lleva a aquellos que hemos conocido algo de su historia a querer seguir avanzando. Por eso se ha trabajado mucho, se han hecho documentales, se han hecho películas. Nosotros vamos a compartir justamente una película, una parte, un fragmento de una película sobre la vida de la santa, para que podamos seguir enriqueciendo nuestro conocimiento sobre una gran mujer che trabajò para la Iglesia. Che sta cercando protezione e la sta cercando da me, quindi mi scusi, una vigliacca. Va via da questo paese, Edith. Te lo consiglio da amico. Il mio potere e la tua bellezza ti possono ancora salvare. Non mi sono mai schierata con il potere. Lo sai bene. La Germania è la mia patria. Non lascerò questo paese. No, mai. Mia cara, la Germania appartiene al popolo tedesco. Perché ti ostini a non capire che qui oramai non c'è più posto per te? Se desideri raggiungere Cristo, non lo cercare mai senza la sua croce. Non sono io a dirlo. Lei che è cattolico dovrebbe conoscere questa frase. Non dovresti disprezzarmi così, Edith. Sono delle assurde illusioni, Franz. Delle assurde illusioni. Non toccarla! Mamma. Mamma. Rosa! Dove siete? Cari amici, miei cari fratelli e sorelle delle famiglie Zimmerstein, Tatelbaum, Cohen, Stein, Löwenstein, voi tutti che in questi giorni lasciate Breslavia, vostra patria, per affrontare un viaggio lungo e faticoso per il quale vi auguriamo ogni fortuna, non dimenticate mai coloro che non partono, ma che vi amano e che pregheranno per voi. Arrivederci, miei cari, che il Signore vi accompagni nel vostro viaggio.
Era tanto tempo che non venivi sulla tomba di tuo padre. Mamma, lo so che anche se non mi perdoni mi vuoi bene. E questo è l'importante. Quindi non ti voglio mentire. Mi hanno mandata via dall'università perché sono ebrea. Ma io non lascerò questo paese. La settimana prossima entrerò in un convento. Perché? Edith. Perché? Perché? Nelle Carmelitane Dio stabilisce il rapporto tra lui e l'anima. È questa l'essenza dell'ordine. Ormai il simbolo della mia vita è la croce. Voglio essere come un bambino. L'anima di un bambino è come Creta. Prende la forma che sai dargli. Ti devo chiedere una cosa, Edith. Le tue sorelle e i tuoi fratelli se ne stanno andando per sempre, soffrono. Non parlare di questa tua decisione, che resti tra noi. Ne discuteremo dopo. Mamma, anch'io sono ebrea, anch'io soffro. Sta zitta. Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam Amotzi Lechem Min Haaretz. Vi ricordate il giorno in cui Edith tornò da scuola? Doveva avere 5 anni. Era seduta proprio in questo posto e diceva: voglio andare alla scuola dei grandi. E quando si sedeva immobile per terra e non voleva obbedire alla mamma? Non c'era verso di farla muovere. Dovevamo trascinarla di peso. E la volta che hai pianto per 3 giorni perché avevi visto un ubriaco per strada? La più piccola e la più pestifera. La più piccola e la più ambiziosa. Volevi sempre primeggiare. Ah, sì. Come bambina avevo un comportamento molto singolare. Una volta sono riuscita a convincere Erna e Rosa a marinare la scuola. A casa abbiamo cantato, ballato, giocato. Poi d'un tratto la mamma è ritornata. E voi? Perché non siete andate a scuola? Erna ha avuto paura, ma io no. E abbiamo detto alla mamma che l'idea era stata tua. E la mamma ci dette uno schiaffo dicendo: vedrete che Dio vi punirà. E tu, Edith, gridavi: Dio non c'è, Dio non c'è, Dio non c'è, Dio non c'è. Zia Edith, che cos'è la nemofologia? Oh, cosa? Ho provato a spiegarle che cos'è questa famosa fenomenologia, ma devo aver provocato più confusione che altro. Vuoi veramente sapere cos'è la fenomenologia? Sì? Bene. Vedi il pianoforte? In questo momento è soltanto un mobile come un altro che utilizziamo per poggiare i biscotti, mentre diventa quello per cui è stato creato solamente quando qualcuno lo apre e suona. Sono le possibilità che nasconde che lo renderanno vivo. Ma chi lo renderà vivo? Sono io, perché so che può fare musica. Senza la mia coscienza e la tua coscienza, questo povero pianoforte sarebbe condannato a rimanere per sempre solamente un appoggio per i biscotti. è l'ultima volta che vi vedo tutti insieme, figli miei. Ma tu non sarai sola, perché io resto qui con te, mamma. Noi ritorneremo, mamma, ritorneremo. Dopotutto siamo in Europa. Quest'incubo non potrà durare a lungo. Mamma, stringimi forte. Figlia mia, non mi lasciare. Comunque a New York abbiamo molti amici. Hanno detto che ci aiuteranno. Sì, e gli ebrei sono tanti. In fondo ci sentiremo a casa. Già.
Sarà una bella avventura. E d'altra parte è la scelta più saggia. E tu? Che cosa farai? Ho ricevuto un invito da un'università in America. Zia Edith! In America! Zia Edith! Allora vieni con noi in America? Sì, però non subito, d'accordo? Sì. In America! Si va in America! In paese... Quale università? Sta zitta. Mamma, non posso mentire. Io rimango qui. Mi hanno accettato nel Carmelo di Colonia. Ci entrerò la prossima settimana. Nel Carmelo? Che cos'è? È un convento, Elsa. Ho capito. Per salvarti hai tradito il tuo popolo. Ma perché? Spiegacelo, Edith. Tu riesci sempre a spiegare ogni cosa. Questo non riesco a spiegarlo. Questo è il mio segreto. Proprio nel momento in cui ci umiliano in ogni modo, in cui ci perseguitano, tu decidi di abbandonarci. Dio prima ci separa, per offrirsi poi meglio a noi. Il rapporto con Dio si realizza in Gesù, per mezzo di Gesù. Sono delle parole vuote. Lo sai con chi stai parlando? Con noi, con la tua famiglia. Sei sempre stata egoista, sempre, fin da piccola. Egoista e presuntuosa. Lasciatela in pace. È arrivata la macchina. Venite, bambini, si parte. Su, che ci sono tanti bagagli da caricare. Eccoci, mamma! Si parte! E corri! Non scendete giù a mani vuote. Dai, corri! Ti auguro di raggiungere quello che desideri, Edith. Arrivo prima. Sono sempre stato orgoglioso di te. Grazie, Jacob. Allora tutta la tua vita non è stata che una menzogna. Zia Edith, ma perché vuoi diventare Gesù? Per amore. Se mi vuoi bene, ci devi raggiungere. Io ti aspetterò. Te e anche Gesù. Ti aspetto con Gesù. Ciao, nonna. Sei ancora giovane. Hai il mondo davanti a te. Sei tu che mi hai insegnato ad essere buona e giusta. Come cristiana, la mia anima appartiene a Dio, a Gesù. Ma come ebrea il mio sangue appartiene al mio popolo. Il dolore mi spezza il cuore. Mi domando se sei mia figlia. Bien, esperemos que le haya gustado, que haya podido compartir como nosotros esta historia con tanto un final tan dramático, tan doloroso, pero bueno, gracias a mujeres como Santa Teresa Benedicta de la Cruz es que
tenemos esta posibilidad hoy de tener fortaleza, ¿no? Vamos a ir cerrando el programa, pero nos queda un tema que es conocer un poco el Vaticano, viajar. Lo invitamos a viajar de esta manera imaginaria al Vaticano. Vamos a Roma y vamos a conocer la Capilla Sixtina, ¿no? Con toda su historia, sus encantos y sus secretos. ¿Le parece este documental que presentamos aquí en Buenas y Santas? Descubriendo el Vaticano. La capilla del principio y del fin. Entre la basílica y los muros medievales del Palacio Apostólico se esconde uno de los principales tesoros del Vaticano, la Capilla Sixtina. Se construyó en 1475 sobre la antigua Capilla Magna, dato importante para su historia, por orden del Papa Sixto IV. En la pared del norte tenemos frescos de la vida de Cristo y en la opuesta se narra el ciclo de la historia de Moisés. Sus autores son Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio, Cosimo Rosselli y Pietro di Cosimo. Sobre el altar quedaban unidos por un fresco de Perugino, la Asunción de la Virgen María. El techo estaba decorado con un cielo lleno de estrellas, salido del pincel de Piero d'Amelia. 30 años después, en la bóveda se abre una larga grieta que cruza de una punta a otra. El Papa Julio II ordena eliminarla y encarga a Miguel Ángel que la pinte. 20 años después, en la pared detrás del altar, Miguel Ángel pinta el Juicio Final. Se eliminan los frescos de Perugino, Ghirlandaio y d'Amelia. Antes no se pintaban frescos para que duraran siglos. Hoy son para nosotros grandes obras de arte, están tras las mayores obras de la humanidad. Pero antaño, en aquellos tiempos, los frescos duraban solo unos años. Servían para expresar determinados valores en situaciones concretas. Conforme estos cambiaban, se sustituían los frescos por nuevos. Al principio Miguel Ángel rechaza abiertamente la oferta. El motivo del rechazo no son los frescos de los predecesores. Él se siente escultor, arquitecto, está trabajando en el mausoleo de Julio II, pero el Papa no cede. Por fin, tras 2 años de insistencia, amenazas y disputas, Miguel Ángel acepta. Julio le dice: píntame allí arriba a los 12 apóstoles y unos motivos ornamentales, cuenta el mismo Miguel Ángel. A lo que él responde: pero quedaría muy pobre. Y Julio pregunta: ¿por qué pobre? ¿Por la pobreza de los apóstoles? Es una respuesta completamente absurda, pero haz lo que quieras. Evidentemente, Miguel Ángel debió discutirlo todo con el Papa y con sus teólogos. Ideó esa visión complicada del hecho de la creación con los antepasados de Cristo, los profetas y las sibilas. Lo presentó al Papa y él aceptó. Durante casi 30 años, con un intervalo de 20 años, primero en la bóveda y luego en la pared sur, aparecieron 2 frescos. Durante siglos, la capilla fue un lugar de culto donde celebraban misas y se reunía el cónclave. Con el tiempo, los espléndidos frescos de Miguel Ángel empiezan a desaparecer. Los mayores daños en la Capilla Sixtina fueron causados por las intervenciones de los restauradores en el siglo XVII, XVIII y XIX, que los cubrieron con sustancias superpuestas que causaron desapariciones de la pintura. Hubo 2 causas del deterioro de los frescos.
La primera fue la alteración estructural de los muros, que los cubrió de grietas, y mientras el juicio final estaba relativamente ileso, el techo se llenó de grietas. La segunda causa fueron las goteras. El agua entraba a la capilla por las grietas del techo, corría por las paredes y alcanzaba los frescos lavando las sales minerales del enlucido. Cuando esta sustancia salina alcanzaba la superficie de los frescos, se evaporaba. Las sales se cristalizaban y la superficie de los frescos se cubría de manchas blancas. Los restauradores del pasado tenían un modo de cubrir las manchas blancas. Pasaban una capa de cola animal que cambiaba la refracción de las sales y éstas se hacían invisibles. Cuando mojamos la sal, se vuelve transparente. Así fue el procedimiento. Por eso, a lo largo del tiempo, han seguido poniendo estas capas de cola animal. Pero estas capas se fueron alterando. Y esta cola, con el humo de velas y calderas, ha creado una película densa y espesa, bastante dura y muy oscura, que escondía los colores. Un grupo de restauradores vaticanos prepara la técnica de limpieza y restauración de los frescos. Hacen la documentación, compran modernos ordenadores y plóteres. Sin embargo, queda el problema de la financiación. Para una obra tan grande, que durará 15 años, puede faltar dinero. A Pasquale Rotondi, consultante en aquel entonces de los museos vaticanos para la conservación de los monumentos, se le ocurre la idea de grabar en película el proceso de limpieza. Rotondi estaba convencido de que grabando el trabajo captará el momento lleno de dramatismo en el que serán visibles los colores vivos escondidos durante siglos bajo el polvo, el sedimento y la suciedad. La idea es aceptada. Sin embargo, no hay dinero para llevarla a cabo. Y entonces es cuando el Vaticano, por primera vez en la historia, empieza a buscar patrocinadores para todo el proyecto. La televisión japonesa NHK acepta la propuesta. A cambio de aportar fondos que, junto con los del Vaticano, hacen posible el proyecto, los japoneses obtienen el derecho de grabar la restauración de los frescos de Miguel Ángel y dispondrán de los derechos exclusivos del material grabado. Los restauradores vaticanos pueden empezar su trabajo en el mayor proyecto de conservación en la historia del Vaticano. La pulitura era basada su una técnica que prevede... La limpieza se basaba en una técnica que consiste en aplicar disolvente al fresco y dejarlo un tiempo sobre la pintura. Se aplica el disolvente, que permanece durante un tiempo establecido por reloj, tras lo cual es retirado. En la bóveda establecimos un tiempo para dejar el disolvente de 3 minutos, mientras que en el juicio final cambiamos un poco la técnica a causa de la presencia de ese delicado cielo azul. Y por eso el contacto con el disolvente se prolonga durante 12 minutos. Pasado el tiempo, retiramos el aplicador que deja el disolvente en la superficie. En la bóveda usamos un gel, parecido a mermelada, que contenía el disolvente. Elegir los disolventes idóneos para eliminar la vetusta suciedad de siglos sin destruir los colores originales requería mucha precaución. Durante los análisis descubrimos que Miguel Ángel era increíblemente minucioso. Al pintar sobre enlucido húmedo, sabía que el calcio secándose crea el carbonato de calcio que asimila los colores. Sabía también que la basicidad del calcio influye en la intensidad de los colores. Por eso, pintando al fresco, sobre pared húmeda, no se pueden usar todos los colores ni todos los pigmentos.
se usa solo los que no destiñen en contacto con la reacción básica del calcio. Para algunas partes del techo usó la técnica llamada al seco. En ellas usó otro tipo de colorantes. Solucionar el puzzle sobre el uso de las variadas técnicas pictóricas fue lo más importante a la hora de elegir los disolventes adecuados y de eliminar las capas de sedimento y de polvo. En el juicio final empleamos unos trozos de papel, del llamado papel japonés, que contenían disolvente, por lo que durante 12 minutos las hojas con disolvente permanecen húmedas. A la hora de retirar el papel o el gel con ellos, se iba toda la suciedad que se había humedecido y en ese momento aparecía el color del fresco de Miguel Ángel. Eliminando las capas que recubrían el juicio final, los restauradores asombrados notaron que solo en un sitio, al pintar el cielo como fondo del juicio final, Miguel Ángel usó el método al seco, o sea, pintar en el enlucido seco. La decisión se debió al colorante que quería usar y que no servía para pintar al fresco. Este colorante era el lapislázuli, tremendamente caro en aquel entonces, y como se vio, poco duradero e inservible para la pintura al fresco en un muro húmedo. El brillo que vemos actualmente es mucho más claro que el usado por Miguel Ángel. Pero en la restauración no se quiso corregir al maestro. Todos los trabajos sobre el juicio final se limitaron únicamente a eliminar la suciedad de los frescos y rellenar las grietas. Los frescos de Miguel Ángel sufrían dos problemas. Uno se debía al movimiento de las estructuras de los muros de la capilla, el cual provocó estas grietas, una de las cuales atraviesa el dedo de la creación, por lo cual el restaurador Carnevali lo tuvo que restaurar en fresco. Lo que vemos actualmente es la repetición en fresco hecha por Carnevali. Las grietas en la capilla empezaron con la construcción de la Basílica de San Pedro. Tras demoler parcialmente la Basílica Constantiniana, se llevaron a cabo corrimientos de tierra. Los trabajos movieron el talud, donde se situaban los fundamentos de la capilla, lo que en consecuencia desplazó el edificio. Las paredes se entreabrieron. En 1566 se reforzaron los cimientos. Al mismo tiempo, la basílica, casi terminada, con su gran peso estabilizó los movimientos del talud. La estabilización de los fundamentos y la restauración realizada 500 años después eliminaron las dos amenazas más importantes, las grietas de las paredes y la suciedad y la sedimentación que destruían las pinturas. ¿Existe algo más que pueda dañar los frescos? Un grave problema es la cantidad de gente. Por un lado, hay demasiada. Por otro, vienen de todo el mundo a ver los frescos y es difícil decirles, no se puede entrar a la capilla. Así que les dejamos. Pero hemos instalado un sistema de ventilación especial para que no se deterioren. Lo que más les perjudica es la respiración humana. Hay sistemas de control, es verdad, pero no están en situación de eliminarlo todo, aunque en gran medida ayudan a conservar la belleza de los frescos tal cual. El único peligro ya solo puede ser el polvo. Así que démonos prisa en ver los colores de Miguel Ángel, porque la próxima limpieza puede ser en 100 o 200 años. Los frescos son una gran narración. Pintándolos, Miguel Ángel creó una síntesis renacentista de los tiempos pasados y futuros de la humanidad, desde la creación de Adán hasta el juicio final.
Paradójicamente, este profundo manifiesto teológico del catolicismo tiene sus raíces en la antigüedad. Cuando estudiamos y analizamos lo que hacían de jóvenes Miguel Ángel y Rafael, vemos que de la mañana a la tarde estudiaban, estudiaban y estudiaban. La naturaleza, el cuerpo humano, el cuerpo de la mujer, el cuerpo del hombre, los movimientos, la psíquica, la psicomotricidad, el arte antiguo, y de esa doble apertura hacia la naturaleza y hacia la antigüedad, ha aparecido el estilo antiguo de la logia y de Miguel Ángel. Eso provenía de su propia voluntad, lo podemos leer en las memorias de Vasari. Se trataba de superar a los artistas antiguos aplicando los medios que ellos mismos habían utilizado. La creación de Adán, el Dios poderoso, omnipotente, se contrapone al hombre indefenso y desnudo, llamado a la vida por la energía que sale del dedo de la mano divina. La expulsión del paraíso y el pecado original. Relacionando ambos episodios, Miguel Ángel representa la relación entre la culpa y el castigo. El diluvio, el arca llevada por las olas, es otra metáfora, la iglesia mediadora en la salvación. Los iñudi, o desnudos, se yerguen como símbolo del hombre y sus reacciones al inescrutable plan divino en el ansia de quedar libres del pecado. Las figuras de los frescos son por un lado realistas y por otro simbólicas. La pintura de Miguel Ángel es un arte de figuras reales, pero no busca el realismo. No hay ningún detalle que desee reflejar la realidad evitando defectos, sino que busca expresar el absoluto. Por ejemplo, una mano de Miguel Ángel es la mano del hombre. Un rostro de Miguel Ángel es el rostro humano. En una figura suya están todos los hombres del mundo. Otra alegoría. Las figuras de los profetas y las sibilas. Los profetas predijeron la llegada del Mesías. Las sibilas eran sacerdotisas. A todos les unía no solo el don de predecir el futuro, sino también la espera común de la redención. Cada sibila proviene de una parte distinta del mundo. Por eso la redención es posible no solo para un pueblo elegido, sino para la humanidad entera. El Génesis, según Miguel Ángel, se convierte en una grandiosa síntesis entre la Biblia y el arte, entre la fe y el genio de la visión pictórica. Pero el colofón a la historia de la creación es el juicio final, pintado 30 años después. Rafael y Bramante no vivían ya, y Miguel Ángel se trasladó a Florencia en 1516. ¿Por qué? Porque no aguantaba que los Médicis lo favorecieran y lo apreciaran menos que a Rafael. Por eso se retiró, pero seguidamente obtiene el encargo de hacer la capilla de los Médicis, y por tanto trabajó allí hasta 1532 o 1534, sin presentarse prácticamente en Roma, hasta que Clemente VII, ya al final de su pontificado, tras el Sacco di Roma, le convenció para que pintara el juicio final. El Sacco di Roma, el saqueo de Roma, fue una catástrofe para la urbe. Durante un año, el ejército de protestantes y católicos de Carlos V masacra la ciudad y sus habitantes. Las dimensiones nunca antes vistas de ese caos de destrucción y barbarie hicieron que la gente de la época vieran en el Sacco di Roma una muestra del enojo divino. El juicio final tenía que traer a la memoria la angustia y la inseguridad de la gente, el misterio del acto bárbaro que Dios había permitido para castigar los pecados de los hombres. Por eso dominan en él el ansia y el horror. Está privo de elementos de triunfo, en el suspenso y la espera de la decisión definitiva que precede inmediatamente a la sentencia del juez supremo. No hay aquí sentimientos de alegría ni alivio, dominan la inseguridad, la esperanza, la tensión. Miguel Ángel pasaba por momentos difíciles, relacionados con pensamientos profundos, con las dificultades, con la religión, el idealismo, el platonismo y la cristiandad.
Cuando concibió este universo desordenado de desnudos, para él es la vuelta a la naturaleza. El hombre desnudo no tiene posibilidad de legarse a lo terrestre. Este es el espíritu de esa dramática visión del juicio universal. El profundo mensaje filosófico del juicio final no estaba claro para todos. Esas multitudes de desnudos escandalizaron a los contemporáneos de Miguel Ángel. En el siglo XVIII y XIX, la crítica de esas desnudeces se hace coral. Sin embargo, los moralistas del siglo XVI resultaron más peligrosos que sus sucesores. El juicio final fue creado al principio del Concilio de Trento, que duró mucho tiempo, desde los años 40 hasta 1564, el mismo año en que murió Miguel Ángel. En sus últimos años se sintió ofendido por la orden de vestir a algunos de sus personajes. Se trata del conflicto con la visión interior, sufriente, trágica de Miguel Ángel, que superaba la posibilidad de ser soportada por parte de la jerarquía eclesiástica. Un pintor ligado a Miguel Ángel, Daniele da Volterra, fue el que añadió los trapos que cubren las vergüenzas de los santos y de las santas. 500 años después, los restauradores tenían un dilema serio y casi sin solución: desnudar a los personajes vestidos por da Volterra y sus sucesores o no. Los productos de la censura del siglo XVI asumen, sin embargo, en el siglo XX el valor de una ópera de arte y al mismo tiempo de testigos de un hecho cultural. Daniele da Volterra deshace a martillazos dos figuras, la de San Blas y la de Santa Catalina. Luego pone una capa de enlucido y los vuelve a pintar, esta vez vestidos. Santa Catalina recibe una túnica verde, pero quedan fuera la cabeza, los hombros y la rueda. Tras un larguísimo debate, le reconocimos a las censuras, a las bragas añadidas en el siglo XVI, una importancia histórica prevalente sobre la estética, porque el hecho histórico está ligado al Concilio de Trento y a la Contrarreforma. Por tanto, es un momento fundamental para la Iglesia. Aparte, su autor, Daniele da Volterra, recibió el apodo de braguetone, o sea, el que pone brague, calzones, para censurar. Los restauradores desnudaron a 20 figuras vestidas por los censores del siglo XVIII y XIX y decidieron dejar las bragas pintadas en el siglo XVI. Y así una intervención de la censura devino en una obra respetable y parte de la herencia cultural de la humanidad. La historia del juicio universal esconde muchas anécdotas. Miguel Ángel no era ni tranquilo ni pacífico, al contrario. Han pasado a la historia sus borrascosas luchas y la forma de vengarse de uno de sus enemigos. Hubo un maestro de ceremonias del Papa llamado Biagio da Cesena que molestaba a Miguel Ángel. No le gustaba su pintura, siempre se quejaba y de vez en cuando se pasaba para ver los trabajos, subiéndose incluso por los andamios, cosa que molestaba a Miguel Ángel. Se sabe que incluso cuando Julio II subió hasta arriba, Miguel Ángel empezó a tirarle tablas para que se bajara. No quería que nadie viera su obra. Biagio da Cesena subió, vio su retrato con orejas de asno, etc., y se enfureció muchísimo. Se dirigió al Papa a lamentarse para que éste ordenara quitar el personaje que no le gustaba. El Papa salió del paso respondiendo: tengo poder en la tierra y en el cielo, pero no en el infierno. Por eso no puedo hacer nada.
que non è Mozart. Mientras que uno puede escuchar a Mozart y siente enseguida una gran emoción, Bach ya requiere una concentración. Con Miguel Ángel es igual. Al entrar a la Capilla Sixtina hay que mirar la obra de Miguel Ángel con un espíritu muy particular, haciendo una introspección, porque sus figuras tienen una carga que llevan al hombre a lo esencial. Y así descubrimos el Vaticano, así recorremos la Capilla Sixtina. Ciertamente cuando uno tiene la posibilidad de viajar a Europa, trata de no evitar, de no dejar de visitar Italia. No puede uno dejar de conocer lugares maravillosos como Venecia, como Florencia, pero uno se llega siempre a Roma y llega hasta el Vaticano. Viví estas experiencias y puedo asegurar que uno queda impresionado ante tanta belleza, ante tanto arte y ante tanta historia, que es un poco la que hemos compartido con todos ustedes. Y lo seguiremos haciendo. Esperemos que sea de su agrado. Llámenos 4512-3807 y deje su comentario, su sugerencia y su opinión. Y nos vamos cerrando este programa. Decíamos hoy el día en el santoral de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, una mujer que escribió mucho y uno puede seguirla, y tenemos una oración para el cierre del programa. Mañana, ¿le parece? Nos volvemos a encontrar. Lo dejamos con esta oración. Esto fue Buenas y Santas.